digestiva alta cuando el paciente presenta un sangrado, sea el esófago, el estómago o parte del duodeno, por encima del ángulo de Trace. Como ustedes recordarán, el ángulo de Trace está a nivel de la segunda porción del duodeno, ¿no? Y la lista de causas engloba más o menos a esta lista, ¿no? Hay gente que hace enfermedad por úlcera péptica, puede ser idiopática, inducida por AINES, aspirina entre ellas, pero también de carácter infeccioso, ¿no? Como la que ocurre en pacientes inmunosuprimidos. Por ejemplo, gente que tiene citomegalovirus o herpes puede hacer úlcera péptica, ¿no? Inducida por estrés también. El síndrome Solinger-Ellison es una tumoración que produce un exceso de gastrina. Se ubica a nivel del páncreas, a nivel del duodeno, ¿no? Entonces es realmente una entidad que da úlceras múltiples. Cuando ustedes encuentran varias úlceras en duodeno, en estómago o en ambas, sospechen fuertemente un Solinger-Ellison. Generalmente la úlcera péptica en personas que no tienen Solinger-Ellison es una úlcera única. Cuando son varias úlceras y ustedes en la endoscopia encontraron este hallazgo, sospechen fuertemente que el paciente tiene Solinger-Ellison. Causas esofágicas, pues esofagitis péptica, ¿no? Por reflujo. Igualmente causas infecciosas por cándida, inmunosuprimidos, herpes zóster, citomegalovirus, pueden ser causa de úlcera esofágica, ¿no? También inducido por fármacos, ¿no? Alendronato, por ejemplo, es un fármaco muy usado en tercera edad, ¿no? Es un bifosfonato que es un fijador de calcio en gente con osteoporosis. Y el reumatólogo, el clínico que lo está viendo, tómese alendronato, le dicen y le dan una vez a la semana, pero no le precisan las indicaciones y hay que tomarse su tiempo, ¿no? El alendronato es un fármaco que, para comenzar, no debe darse con alimentos. Si lo dan con alimentos, se forman grumos y se pasa las heces y no le aprovecha. Por lo tanto, tiene que ser lejos los alimentos por lo menos una hora. ¿Qué más? Tiene que darle con un vaso de agua. ¿Por qué? Porque es un gran inductor de gastritis y principalmente esofagitis. Es un producto que obliga al paciente a estar sentado o de pie o caminando. Si el paciente le dicen, tómese a las 6 de la mañana los domingos, bueno, se toma su alendronato y luego se recuesta, obviamente quema el esófago. Entonces, al paciente que toma alendronato hay que decirle, miren, tiene que estar lejos los alimentos, de preferencia tómese un domingo, digamos a las 6 de la mañana con un vaso de agua, pero una vez que ha tomado no se recueste, tiene que estar caminando, sentado, de pie por lo menos una hora, ¿no? Y entonces, de esa forma vamos a evitar que el paciente haga una erosión, una úlcera a nivel gástrico, esofágico. Otra droga que era muy usada hace 30 años atrás era la oxitetracyclina, pues, ¿no? La famosa terramicina, ¿no? Las abuelitas lo usaban para todo, ¿no? Para infecciones digestivas, urinarias, respiratorias, y un buen producto, ¿no? Lo malo es que hay que tomar 4 veces al día y nadie tolera. El tercer, cuarto día están vomitando y puede generar úlcera, ¿no? Quinidina, por suerte, ya no se usa, cloruro de potasio muy poco, pero AINES sí, ¿no? AINES y aspirina con frecuencia es una causa de úlcera. Entonces, eso cuando hablamos de un paciente con componente ulceroso o agresivo a nivel alto, ¿no? Pero también el esófago se puede comprometer cuando el paciente ya desarrolló hipertensión portal, ¿no? Y hay varices en esófago, hay varices en estómago, inclusive en duodeno, producto de la hipertensión portal. Y entonces, acá lo que prima es la ligadura y estar atentos, ¿no? Con expectativa armada, porque las varices esofágicas, según la clasificación de Los Ángeles, son de 4 tipos. Y cuando sangran, sangran masivamente, ¿no? Rápidamente les cuento la historia de una doctora de nuestro hospital, una ginecóloga que era jefe de departamento de ginecología de la Universidad Cayetano, era muy querida, muy servicial, tenía un cúmulo de pacientes y nadie sabía que tenía una cirrosis biliar primaria. Es una enfermedad autoinmune en la cual se producen anticuerpos antimitocondriales, ¿no? Se caracteriza porque hay una colestasia, ayer les hemos hablado de colestasis justamente. Entonces esta doctora tenía varices en el esófago. Se controlaba con su gastroenteróloga, que también trabajaba en nuestro hospital, pero tuvo la desdicha de presentar este sangrado digestivo por ruptura de varices un día en la cual su gastroenteróloga estaba en práctica privada en una clínica, y de hecho que no podía venir al hospital, pues estaba de guardia ahí. Así que le pregunta dónde se va a manejar, ¿no? Si lo va a hacer en el hospital o en la clínica. No, mejor ven a la clínica, le dice. Acá te vamos a atender mejor. Entonces se va a la clínica y la paciente, que era una ginecóloga, presentaba un sangrado pues masivo, ¿no? Imparable, ruptura de varices esofágicas. Así que cuando ocurre eso, hay un procedimiento que consiste en colocar una sonda que se llama sonda Six-Stage Blakemore.
Sengstaken Blakemore se escribe, ¿no? Entonces, bueno, son una sondita que se coloca en el esófago y tiene un CAF. Uno insufla el CAF con aire o con agua, entonces eso se hincha la sonda y comprime a las varices que están sangrando, de esa manera se evita el sangrado. Hay Sengstaken-Blakemore con balón esofágico, también con balón gástrico, pero esta paciente no paraba de sangrar, ¿no? Y lo que pasa es que el Sengstaken-Blakemore que tenía en la clínica era solamente de esófago y sangraba de unas varices gástricas, ¿no? Era de tal magnitud que el sangrado, así como entraba, se salía, ¿no? Llegó a utilizar 17 paquetes globulares, ¿no? Y aún así no mantenía estabilidad hemodinámica. Finalmente falleció, ¿no? Y lo que son las cosas de la vida, ¿no? En su hospital sí había sonda del Sengstaken-Blakemore con balón gástrico. Lastimoso, una persona relativamente joven, 50 y tantos años, pero se perdió porque no tenían sonda con balón. Bueno, en algún momento se intentó la cirugía, pero ya era tarde, ¿no? Generalmente cuando hay inestabilidad hemodinámica, el paciente ya tiene usando más de 4 unidades de paquete globular y no mantiene estabilidad hemodinámica, es una indicación para cirugía. Pero estos pacientes usualmente tienen tiempo de protromina prolongado, entonces eso contraindica en forma relativa a la cirugía. Lo que hay que hacer es pasarle plasma fresco congelado antes, durante y después de la operación, pero aún así se pierde, ¿no? Lastimosamente esta paciente falleció. Entonces recuerden, el sangrado por varices es cataclísmico, sobre todo si son varices de grado 4, ¿no? Igualmente hay malformaciones vasculares que pueden determinar una hemorragia estivalta, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene angiomas, que son malformaciones vasculares, ¿no? A nivel de la submucosa, como ocurre en la lesión de Dieulafoy, por ejemplo, ¿no? Es un vaso único, grande, a nivel de la submucosa. O gente que tiene lo que se llama la ataxia telangiectásica Ausley-Weber-Rendu, ¿no? Que son petequias, hace un momento les he referido, que pueden estar ubicadas en el esófago, en el paladar blando, en el estómago, y que sangran, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Hay varias entidades, ¿no? Pueden ser traumáticas también o postquirúrgicas, ¿no? Mallory Weiss, que es traumático, ¿no? O niños pequeños que han ingerido un cuerpo extraño, imperdible, un corta uñas, ¿no? Puede hacerle sangrar, ¿no? Hay tumores, indudablemente, que van a producir también hemorragia estivalta, ¿no? Los tumores benignos, los leiomiomas, los lipomas, así se llamaban antiguamente, ahora se llaman GIST, tumores GIST, ¿no? Gastrointestinal Stromal Tumors, tumores estromales ubicados en tracto digestivo, ¿no? Los GIST. Y las neoplasias, pues, ¿no? En el estómago de largo la causa de cáncer más frecuente es el adenocarcinoma, ¿no? Pero también otras neoplasias como son los linfoma mal, por ejemplo, los Kaposi en gente inmunosuprimida, el carcinoide, que es un tumor productor de 5-hidroxitriptamina, que se caracteriza porque tiene diarrea, sangrado, tiene flashing, ¿no? Tiene oleadas de calor como si tuviera menopausia, ¿no? O también tumores secundarios, pues, rara vez hay metástasis a estómago, ¿no? A duodeno, pero pueden ser metástasis, por ejemplo, existe el síndrome de Meigs, ¿no? El Meigs es un tumor de ovario que metastiza a pleura, a peritoneo, ¿no? Y al revés, los tumores de Krukenberg de estómago hacia otras partes, ¿no? Bien, y también misceláneas, ¿no? Que son las hemovilias sobre todo, ¿no? Entonces, cuando vemos por frecuencia, tenemos que pensar en las causas más frecuentes, indudablemente, ¿no? Entonces, según las series, la causa más frecuente sería úlcera péptica, ¿no? Pero eso es cuando ustedes tienen la posibilidad de hacer endoscopías en lugares donde los gastroenterólogos hacen guardia, ¿no? Sin embargo, en otras series, la causa más frecuente es la lesión aguda de mucosa gástrica, ¿no? Verbigracia gastritis erosiva, en la cual hay puntitos como picadura de pulga en la mucosa gástrica y sangran por ahí, ¿no? Entonces, y que responden dramáticamente al uso de inhibidores H2 tipo nisatidina, ranitidina, o también a inhibidores de bomba de protones, ¿no? Entonces, en nuestro hospital hace 20 años atrás, pues los gastros no hacían guardia, ¿no? Entonces, cuando venía un paciente fin de semana con una gastritis erosiva y estaba con franca melena, con hematemesis y con cierta inestabilidad hemodinámica, se quedaban pues para observación. Entonces, les ponían ranitidina endovenosa y recién el lunes le hacían endoscopía y no encontraban algo que justifique un sangrado importante, ¿no? Evaluaban todo lo que era estómago, evaluaban duodeno y no había nada. En retroceso vieron esófago y nada, ¿no? Y lo que habían tenido era pues, una lesión aguda de mucosa gástrica, una causa frecuente pero subdiagnosticada. ¿Por qué? Porque el tratamiento hace que mejore prontamente.
Entonces, entre las causas más frecuentes, pensar primero en úlceras, en varices esofágicas sangrantes y en gastritis erosiva. Neoplasia obviamente es más raro, ¿no? Ectasias también, ¿no? Y hay un grupo de gente que se queda sin diagnóstico, ¿no? Entonces, esto constituye una emergencia, pues, grave, ¿no? Y la atención tiene que ser abordada por varios especialistas, ¿no? Tiene que ser rápida, precoz, ¿no? La incidencia no es tan baja, se da más o menos en 30 a 100 por cada 100.000 habitantes, y la mortalidad, dependiendo del estadio, puede alcanzar hasta un 8%, ¿no? Entonces, el enfoque tiene que ser multidisciplinario. El médico emergencista, el gastroenterólogo, el cirujano, el clínico, etcétera. Entonces, la forma de presentación, como ya hemos dicho, es 1, hematemesis, 2, melena. Eventualmente, hematoquesia también puede presentarse como expresión de hemorragia digestiva alta. Rectorragia sí ya escapa de ese contexto, ¿no? Esto más habla de una hemorragia digestiva baja. Entonces, una vez que ustedes reciban al paciente en emergencia, tienen que evaluar su estado hemodinámico. Entonces, tienen que abrir una hoja de monitoreo donde van a encontrar, van a poner frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria y buscarle ortostatismo. Ustedes ya vienen de cardiología y saben que eso es capital, pues, ¿no? Le toman al paciente la presión estando echada, luego la sientan, esperan 3 minutos y le vuelven a tomar la presión. Si hay una caída de la sistólica y diastólica en más de 10 milímetros de mercurio, pues lo que tiene es un ortostatismo. Igual se puede hacer con frecuencia cardíaca. Echado, le toman la frecuencia cardíaca, luego la sientan, y si la frecuencia cardíaca aumenta en más de 20 latidos por minuto entre una y otra posición con un espacio de 3 minutos, pues lo que tiene es ortostatismo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un sangrado importante, que ese paciente tiene que estar en reposo absoluto, no se puede mover. Es más, no debe irse a su casa. Si ustedes no le buscan este ortostatismo, de repente lo mandan a su casa y en el camino se muere. Después les hacen un juicio y los meten a la cárcel. Entonces es importantísimo buscar ortostatismo. Vamos a contar el caso de un paciente varón de 48 años de edad que viene de emergencia con historia de melena y hematemesis. No, la mayoría de emergencias están colapsadas, pues no hay mucha demanda y faltan manos, ¿no?, para atenderlos. Entonces resulta que a este paciente, como ven que tiene hematemesis y melena, pues le ponen una vía, lo tienen en una camilla. En las emergencias, no sé si ustedes han ido a una emergencia, pero hay pacientes que están en su respectiva camilla, hay gente que está en silla de ruedas, hay gente que está tirada en colchonetas, y los internos van de un lado para otro y no paran de trabajar todo el día. Van haciendo hojas rosadas, que son las hojas de emergencia en la cual el paciente va a quedarse en observación o va a ser hospitalizado. Y resulta que a este paciente pues le ponen 2 vías, ¿no? Y le pasan a chorro porque estaba algo inestable, así que producto de la oferta de volumen, pues comienza a fabricar orina, ¿no? Entonces su vejiga está bien y pide que lo asistan, pero nadie le hacía caso porque todos estaban ocupados, ¿no? Querían que le pasen la chata o el papagayo, que es donde miccionan, y nada, así que él se baja, corre, coge su suero y camina hacia el servicio higiénico. Cuando está próximo ya al servicio higiénico, ¡pum!, se cae. Corren a ayudarlo, le hacen maniobras de resucitación y el paciente fallece. Cuando revisan la hoja rosada, el interno había puesto solamente presión arterial, ¿no? Estaba en 80-50, pero nada más. No buscó ortostatismo, ¿no? Es un paciente que tiene un sangrado activo, pues, ¿no? Entonces hacen síncope y terminan en muerte, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado cuando vean pacientes con cualquier sangrado, no solamente gástrico, ¿no? Puede ser sangrado ginecológico, a cualquier nivel respiratorio. Tiene que poner si hay o no presión ortostática. En ocasiones, si no hay estigmas hepáticos, pueden colocar una sonda nasogástrica para evaluar y confirmar que ese sangrado sea real. Recuerden que hay pseudomelenas, hay pseudohematemesis, ¿no? Entonces uno tiene que preguntar si está tomando, por ejemplo, sales de bismuto, que hace que la deposición sea marrón oscura. Hay que preguntar si en los días previos ha consumido pues bistec, ha comido espinacas, no está consumiendo alguna vitamina, ¿no? Y nadie le pregunta eso, y el paciente hace deposiciones negras, y no es que tenga hemorragia digestiva, pues está tomando vitaminas, tiene hierro, ¿no? Entonces hay que evaluar eso. La sonda nasogástrica, usualmente en pacientes que no han ingerido cáusticos, en gente que no tiene varices, la pueden colocar para graficar si hay o no sangrado, ¿no? Inmediatamente se arranca inhibidor de bomba de protones. Eso como parte de la actitud, pero desde el punto de vista de la amnesis hay que ver qué forma de presentación tuvo, cuánto tiempo está sangrando, qué síntomas se acompañan, ¿no? Y si hay historia previa pues de ingesta de tóxicos y de medicación, sobre todo AINES. Acá de repente en AINES hacer un alto para señalar que muchos visitadores médicos que ustedes van a recibir en el futuro, siempre les dicen, pues mire, este AINE es sublingual, ¿no? Esto no da gastritis, no da úlcera, ¿no?
o este es intramuscular y no tiene por qué darle úlcera, ¿no? Y no es cierto, pues ustedes saben de que el mecanismo es uno por acción directa y otro es por inhibición de prostaglandinas que protegen al estómago, ¿no? Entonces, así le pongas sublingual, le pongas intramuscular, igual va a alterar las prostaglandinas y por lo tanto es una causa de sangrado digestivo alto en personas que tienen predisposición, ¿no? Ni qué decir de aquellos pacientes que tienen hepatopatía previa, ¿no? Y hay que ser muy cuidadosos en aquellos que tienen comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ya tiene infarto previo, paciente que tiene POC, que tiene fibrosis pulmonar, hay que actuar con más tino, con más cautela, ¿no? En el examen físico es básico, pues, valorar la hemodinamia, ¿no? Ver cómo está la presión arterial, la frecuencia cardíaca, si tiene o no ortostatismo, ¿no? Igualmente hay que ver si está pálido, definitivamente su sangrado es importante, de repente ya tiene varios días, entonces una anemia de 3, de 4, ¿no? La instalación aguda de la anemia puede llevar a insuficiencia cardíaca de gasto alto, así que hay que estar atentos a esa posibilidad y no dejar de hacer el tacto rectal, ¿no? Para eso se proveen de guantes, de vaselinas en el tacto rectal y cuando retiran el dedo ven si hay impregnado, pues heces compatibles con melena, le echan agua oxigenada y si burbujea abundantemente, pues eso es melena, ¿no? La sensibilidad de esa prueba no es muy alta, se llama la prueba de la oxigenada 20 a 30%, pero vamos, es algo que hacen en las emergencias para tratar de documentar que eso es sangrado, ¿no? Indudablemente hay que preguntar que no haya consumido beterragas, bistec, que no se haya comido su sangrecita del fin de semana, pues si es así, esa es la causa, ¿no? Entonces, los síntomas que van a traer los pacientes a la emergencia básicamente son dos, hematemesis y melena, sea por separado o juntos, entonces eso es lo que va a caracterizar, pero sin embargo pueden venir por con otros síntomas, ¿no? Con hematoquesia, síncope, dispepsia, disfagia, etc. Entonces hay que hacer estudios complementarios, entre ellos un perfil hepático, un perfil de coagulación, su placa de tórax, su hemograma completo que incluye hemoglobina, la placa de tórax para descartar que no tenga, por ejemplo, una caverna que esté sangrando, ¿no? Entonces se podría explicar un sangrado masivo. De hecho, que hay que tener un grupo sanguíneo y hacer pruebas cruzadas para ver la posibilidad de transfundirlo, porque son pacientes que están sangrando en forma muy activa, ¿no? El gold estándar es hacer una videoendoscopía digestiva alta, ¿no? Que sí tiene tres fines, ¿no? Uno es diagnosticar, dos, establecer el pronóstico y tres, actuar como terapéutica. Ya vamos a ver que este examen es muy valioso, ¿no? Inclusive hay un algoritmo en el cual cuando hay sospecha de hemorragia digestiva alta hay que confirmar con sonda nasogástrica, como hemos dicho, y una vez que confirman y el paciente está inestable, pues le colocan dos catéteres gruesos y le ponen cloruro de sodio, un cristaloide, o eventualmente si hay edema le pueden poner las gelatinas, ¿no? Que son los coloides, y se les reta, se hace reto de fluidos de 200 en 200, y van monitorizando la presión, o si está el paciente en shock franco, pues le pasan a chorro 1 litro, ¿no? 2 litros en ambos brazos, ¿no? Y mientras van avanzando con los exámenes y le van indicando inhibidor de bomba de protones, ¿no? Cuando no se confirma el sangrado digestivo, entonces hay que optar por diagnósticos alternativos, ¿no? De repente hay una neumonía, un infarto que están simulando esto. Si una vez que ustedes han colocado los catéteres y el paciente se está hidratando vigorosamente y alcanza estabilidad hemodinámica, entonces ya le pueden hacer la videoendoscopía, ¿no? Esto antes de las 24 horas. Pero si no logra estabilidad hemodinámica, hay que tratar de reanimarlo con reto de fluidos, ¿no? Pasarle más coloides hasta estabilizarlo, ¿no? Y usualmente eso ya implica manejarlo en una unidad de terapia intensiva y hacer la videoendoscopia de urgencia para tratar de cohibir el sangrado, ¿no? Porque recuerden que es diagnóstica, terapéutica y pronóstica. Entonces, la indicación de videoendoscopía digestiva alta es dentro de las 12 a 24 horas ni bien ha llegado al paciente y teniendo en cuenta que el estado hemodinámico ya esté estable. Igualmente el gastro no va a querer hacer este procedimiento si es que el paciente está hipotenso, está chocado. ¿Por qué? Porque la estimulación vasovagal que implica colocar el endoscopio puede generar paro cardíaco y le va a echar la culpa al gastro. Entonces él se inhibe de hacer esto cuando está inestable el punto de vista hemodinámico. Y bueno, para buscar la causa, pues lo dividimos en dos grandes grupos, ¿no? Las hemorragias no variceales y las hemorragias variceales, ¿no? Entonces, en el caso de que sea una hemorragia no variceal, estamos hablando de gente que tiene úlcera péptica, en la gran mayoría de los casos, seguido de cerca por gente que tiene Mallory Weiss, que es la ruptura de la unión gastroesofágica, en gente que vomita incoerciblemente, como son los alcohólicos crónicos, las mujeres que están embarazadas, sobre todo en el primer trimestre de gestación. La gastritis erosiva, que ya hemos conversado hace un momento, también llamada lesión aguda de mucosa gástrica, ¿no? Las esofagitis erosivas también, las neoplasias. Y algunas angiodisplasias son causa de sangrado digestivo alto no varicial. Y cuando es de origen varicial, pues el 40% fallecen porque es un sangrado cataclísmico.
y 30% son cirróticos, ¿no? Siempre hay otras causas, ¿no? Como Osler-Weber-Rendu, como angiomas, etc. Entonces, cuando un paciente presenta una úlcera péptica ubicada en el estómago duodeno, hay que invocar la clasificación de Forrest, ¿no? Que es una clasificación endoscópica, en la cual ustedes van a evaluar si hay sangrado activo, si hay sangrado reciente, o si ya no presenta sangrado, ¿no? Esta endoscopía es de mucha utilidad porque permite establecer varias cosas, ¿no? Permite establecer el pronóstico, permite establecer el tratamiento. Y entonces ustedes van a tener la oportunidad de comentar a su paciente los pronósticos, ¿no? El pronóstico va a implicar la posibilidad de muerte, ¿no? Entonces tienen el Forrest 1A, 1B, en la cual hay un sangrado activo y la mortalidad es 11%, como vamos a ver más adelante, puesto que estos pacientes llegan a resangrar en 90% de los casos, en el 1A y el 1B un 30%. El 2A también tiene una mortalidad de 11%. Y después el 2B, una mortalidad de 7%, el 3C, una mortalidad de 3%, y el 3 generalmente es mortalidad menos de 2%, ¿no? Entonces, está en relación directa al resangrado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un 1A? Es un paciente que sangra en jet, ¿no? A chorro, como vamos a ver dentro de un momento las imágenes, ¿no? En 2, mejor veamos de frente para que ustedes se den cuenta. Pues noten, miren acá cómo sale la sangre como un chisguete, ¿no? Entonces, eso es una hemorragia digestiva alta producto de una úlcera en estadio 1A, sangrado en jet, que le llaman, ¿no? A chorro. Acá hay otro ejemplo, y miren, acá hay otro ejemplo. Está sangrando a todo dar, ¿no? Es un 1A. Un 1B es un sangrado babeante, ¿no? Como una saliva, ¿no? Pero no es saliva, obviamente es sangre, ¿no? Entonces es un sangrado importante también, ¿no? Se llama sangrado en napa o en capa, ¿no? Quedos, eso es un 1B. Estas dos tienen una mortalidad de 11%. También el 2A. El 2A, como hemos dicho, hay un vaso visible, que está marcado con la flechita, y ese vaso en cualquier momento sangra con más intensidad, ¿no? También tiene una mortalidad de 11%. Entonces, cuando ustedes son requeridos por el familiar, le tendrán que decir, pues mire, tiene un Forrest 1A, 1B, 2A, y la mortalidad en ellos es 11%. Cada 100 personas, 11 fallecen, en 89 sobreviven, ¿no? Entonces, ya el paciente, el familiar está advertido, ¿no? En el 2B hay un coágulo adherido al fondo, miren acá el coágulo, ¿no? Generalmente estos pacientes pues tienen una mortalidad de 7%, ¿no? Su posibilidad de resangrar más o menos 30%. Es el 2B, ¿no? El 2C es una mácula, ¿no? Es un coágulo también con una mácula plana. Y acá la mortalidad es 3%, ¿no? Literalmente ya la úlcera no está sangrando, ¿no? Hemos dicho que las dos primeras son con sangrado activo, las 3 siguientes son con sangrado reciente, y aquí está ubicado esto, ¿no? La última es el grado 3, pues, ¿no? El grado 3 ya es un paciente que no está sangrando, ¿no? Es un 3, un Forrest 3, ¿no? En la cual la mortalidad es menos de 2%, ¿no? Entonces, como repito, la endoscopía sirve para hacer el diagnóstico, no sirve para decir el pronóstico y qué tratamiento le vamos a ofertar al paciente, ¿no? Entonces, ya hemos visto que el pronóstico está en relación al resangrado, y estos porcentajes han sido mencionados. Este es el cuadrito que les estaba explicando hace un momentito en términos de mortalidad. El 1A, 1B y el 2A tiene 11%, el 2B 7%, el 2C 3% y el Forrest 3 2%, ¿no? Nos permite establecer pronóstico, ¿no? Pero adicionalmente a eso hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? Que hablan de mal pronóstico. ¿Cuáles? La edad avanzada. Un paciente de 75 años, 80 años, su riesgo de fallecer es mayor, ¿no? Si tiene una comorbilidad grave, por ejemplo, tiene infarto de miocardio previo, tiene bypass coronario, tiene stents, tiene una fibrosis pulmonar dependiente de oxígeno, un EPOC igualmente dependiente de oxígeno. Entonces son pacientes que tienen mal pronóstico, ¿no? O si es un paciente que tiene shock hipovolémico, o el paciente tiene un Forrest pues 1A, 1B, ¿no? Con gran posibilidad de resangrar. O la úlcera es muy grande, ¿no? Más de 1 centímetro de diámetro, pues es mal pronóstico, ¿no?
Entonces, en general, el Forest 1A, 1B y 2A tienen mal pronóstico. Estos son los que van a ir con la mortalidad de 11%, repito, reitero. Y el tratamiento a ofertar es la reanimación inicial, que implica estabilidad hemodinámica. Como hemos dicho, pueden dar cristaloides o coloides. Si está estable hemodinámicamente, hay que hacer la endoscopía. Y médicamente podemos proporcionar pues, inhibidor de bomba de protones y podemos fotocoagular, por ejemplo, las úlceras que vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Si no hay respuesta al tratamiento inicial o para mantener estabilidad hemodinámica, ya pasaron los 4 o 6 unidades de paquete globular, pues ya se impone la cirugía, ¿no? Así que esa es una conducta que ustedes la pueden tomar cuando el paciente ya ha evolucionado rápidamente, ¿no? Entonces, la endoscopía se recomienda hacer dentro de las 12 a 24 horas. El paciente tiene que estar hemodinámicamente estable y la sensibilidad y especificidad alcanza un 95%. Hay chance de obtener el efecto hemostático en 80-85% de los casos. Sin embargo, aproximadamente un 20% tiene recurrencia, como ya hemos explicado, ¿no? Hay resangrado, entonces hay que hacer una segunda endoscopía, una segunda miradita, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, esto ya es tratamiento, de repente no hay mucho interés porque ustedes están en semiología, pero vale la pena mencionarlo, ¿no? Hay que hacer terapia de infusión. Generalmente en nuestro hospital colocan adrenalina o etanol. La adrenalina produce vasoconstricción y ese vaso que está sangrando de forma activa para de sangrar, ¿no? Otra sustancia que suelen utilizar en el hospital es polidocanol, que también lo tienen, ¿no? También tienen argón láser y pueden quemar el vaso y ya no sangra, ¿no? Acá la hemostasia alcanza un 98%. O si es que tiene varices esofágicas, pues se puede hacer una terapia mediante el endoscopio, ¿no? O sea, ligadura endoscópica. Y de esa manera evitan que el paciente siga sangrando. Cuando le hacen una segunda endoscopía, estarán apreciando pues, que hay estigmas del resangrado, sobre todo aquellos que tienen Forest 1A, 1B o 2A, ¿no? Generalmente estos pacientes vuelven a resangrar con mucha frecuencia, por eso los procedimientos son insatisfactorios, ¿no? Sin embargo, dependiendo de cómo esté evolucionando, eso va a disminuir la posibilidad de que se conviertan en pacientes quirúrgicos, ¿no? Así que hay que hacer la endoscopia de control. El tratamiento médico implica usar un inhibidor de modo de protones, omeprazol es de los más usados, pero en el mercado tenemos otros, ¿no? El pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol, etc. Estas no son efectivas para detener la hemorragia, ¿no? Se da para bajar la acidez, básicamente, ¿no? La infusión se puede dar por 80 miligramos y luego el mantenimiento continuo durante las primeras 72 horas. Eso va a reducir el riesgo de resangrado y por consiguiente mortalidad, por eso es que se indica. Cuando ya el paciente no da para más, entonces hay que llamar al cirujano, ¿no? Uno, cuando el paciente está inestable hemodinámicamente, no podemos estabilizarlo hemodinámicamente. Claro que el cirujano va a decir, no, en estas condiciones no puedo entrar, hay que avisar a la familia que va a fallecer. Tratan de que el paciente entre estable hemodinámicamente, ¿no? Porque el solo hecho de administrar anestesia induce más hipotensión. Y entonces eso los cirujanos siempre le tienen temor. Puede que el paciente haya resangrado, ¿no? Dos procedimientos endoscópicos, ¿no? Entonces es un candidato a cirugía. O que para mantenerlo estable desde el punto de vista hemodinámico requiere más de 6 paquetes globulares, ¿no? En 24 horas, también es otro requerimiento. Entonces, la mortalidad está alrededor de 10% a 12% en pacientes que han sido operados, ¿no? O sea, aún habiendo sido operados, todavía hay riesgo de que puedan fallecer, ¿no? ¿Qué cirugías se aplican? Pues se hace una gastrectomía subtotal con vagotomía troncular selectiva o una sutura hemostática de la úlcera, ¿no? Más vagotomía y drenaje gástrico. Todas estas son técnicas que ya en el tiempo se han ido sedimentando, ¿no? Hace 30 años atrás, cuando no existían los IVPs, los cirujanos pues operaban a cada rato, ¿no? Pacientes con úlcera péptica perforada. Pero ahora ya no están así, ¿no? Porque los IVPs se encargan de bajar esta tasa de sangrado, entonces generalmente los cirujanos ya no operan, ya no hacen este tipo de cirugías. Uh, bueno, las hemorragias digestivas, pues, este algoritmo ya lo hemos visto, pero acá es una ampliación en la cual ustedes han confirmado la hemorragia digestiva alta por videoendoscopía. Si es una lesión de alto riesgo, ver si la endoscopía va a ser eficaz o no. Le ponen nivel de modo de protones y en 72 horas van a ver si hay recidivo o no. Si ha sido eficaz el tratamiento en una segunda endoscopia, pues hay que continuar con IVPs por vía oral, ¿no? Y prevenir las recaídas. Si la lesión no es de alto riesgo,
Ya puede iniciar dieta, IVP por vía oral, alta precoz, ¿no? Y si después de la segunda videoendoscopia no logran estabilidad, entonces hay que hacer cirugía o embolización de la arteria, ¿no? Muy bien, entonces eso era lo que queremos transmitirles, pero en realidad la parte de terapéutica se la vamos a dejar para el ensayo que ustedes van a hacer en unos días, y más bien vamos a ocuparnos un poquito de lo que corresponde a las neoplasias, que es otra causa de hemorragia digestiva alta. Entonces, en el caso de los cánceres gástricos, es pertinente señalar que es una de las neoplasias más frecuentes. De hecho, que el adenocarcinoma es la causa más frecuente. De todos los cánceres de tubo digestivo, ocupa el segundo lugar el cáncer de estómago, ¿no? Después del cáncer de colon, ¿no? Es más frecuente en varones, con una relación de 2 a 1 respecto a las mujeres. Su incidencia se incrementa por encima de los 50 años, y en Japón hay una alta incidencia, ¿no? Por razones hereditarias, por exposición a radiación, ¿no? Repito, la neoplasia más frecuente de estómago es el adenocarcinoma, pero existen otras como el carcinoide, el GIST, el linfoma MAD, que son otras neoplasias menos frecuentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene de vinculación con el cáncer gástrico, ¿no? Entonces, hay factores nutricionales. Todos recuerdan de que el uso de nitratos o nitrosaminas, en particular, sobre todo aquellos que consumen muchas parrilladas, el aceite quemado, genera eso en las carnes. Entonces, si la persona consume con mucha frecuencia parrilladas, si no consume vitamina C, no consume vitamina A, pues está fabricándose un cáncer, ¿no? Tiene gran propiedad carcinogenética, no solamente para cáncer de colon, sino también para cáncer de estómago, las nitrosaminas, ¿no? Eso ya es un hecho bien establecido. Existen factores genéticos también. Por ejemplo, gente que tiene anemia perniciosa es aquella en la cual, ustedes saben que para que se absorba la vitamina B12, se requieren 3 factores, ¿no? Uno es el factor extrínseco, que es la B12 que está en la dieta. 2, el factor intrínseco que produce el estómago. Y 3, las enzimas pancreáticas. Entonces se forma un conglomerado de esas 3 cosas, y recién a nivel del yeyuno del ilion se absorbe la vitamina B12. Yo puedo tener un buen aporte de B12, pero si no tengo factor intrínseco, esa B12 pasa a la heces y hago una anemia megaloblástica o perniciosa. Yo puedo tener buen aporte de vitamina B12, tengo un estómago perfecto, pero no tengo enzimas pancreáticas porque tuve una pancreatitis, pues se pasa a las heces, ¿no? Entonces hago anemia megaloblástica. Entonces, una forma de anemia megaloblástica se llama anemia perniciosa. ¿En qué consiste? En que es una enfermedad autoinmune en la cual el paciente produce anticuerpos contra células parietales o anticuerpos antifactor intrínseco. Suelen cursar con gastritis atrófica, y esa gastritis atrófica es una lesión preneoplástica. En el largo plazo va a terminar en cáncer, ¿no? Entonces es un dato importante, ¿no? Igualmente, los que tienen grupo sanguíneo A, hace un momento hemos señalado que son gente que va a hacer cáncer de estómago en su versión adenocarcinoma, ¿no? Ya hemos señalado también que la gastritis atrófica es un predisponente para cáncer, ¿no? Los pólipos adematosos, sobre todo pólipos múltiples, tienden a degenerar. Igual la gastritis hipertrófica de Menetrier. ¿En qué consiste? Es mucosa redundante en el estómago, ¿no? Muy gruesa, que produce una diarrea osmótica y que asienta cáncer también. Ni qué decir el tabaco, ya hemos mencionado varias veces como agente inductor de cáncer, ¿no? Cáncer que es el linfoma MALT, es el que es inducido por el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene el Helicobacter pylori, en sentido estricto, en nuestro país no los tratan, pues, no, perdón, deberían tratarse, ¿no? Pero en países desarrollados no los tratan. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud allá, pues, son realmente eficientes. Por ejemplo, ustedes le hacen una endoscopia a un paciente de 35 años, le dicen, mire, en 6 meses te vamos a repetir la endoscopia, así que te vienes en 6 meses, y en 6 meses viene el paciente. Si no es así, el hospital tiene un personal que va directamente a su casa y lo traen del cuello, ¿no? Y le hacen la endoscopia. ¿Por qué es importante esto? Porque los pacientes que tienen Helicobacter de frente no hacen linfoma mal, lo hacen más o menos en 10 años. Entonces, ¿cómo comienzan? Primero comienzan con gastritis crónica superficial. Es el primer hallazgo endoscópico en gente con HP, con Helicobacter pylori. Después se aparece la gastritis atrófica, luego la metaplasia, luego la displasia y luego el cáncer. Todo ese proceso en 10 años. ¿Qué ocurre en Perú? En Perú hay paciente que viene porque tiene una dispepsia, le hacen su endoscopía, le encuentran Helicobacter y le dicen que le van a dar tratamiento porque, bueno, tiene una gastritis crónica superficial. Este,
Bueno, es la conducta que se hace, pero normalmente cuando ustedes le dicen, bueno, tiene esta gastritis, así que haga dieta, consuma antiácidos, lo vamos a hacer un control a los 6 meses. Y pasan 6 años, 8 años y el paciente ya viene con cáncer a todo dar, ¿no? Se perdió la oportunidad. Entonces acá en Perú lo que hacen es todo paciente con Helicobacter le dan tratamiento. En otros países le hacen el seguimiento. Entonces terminan haciendo cáncer gástrico en su versión linfoma, ¿no? Esos datos tienen que ser tomados en cuenta cuando están planteando la posibilidad de una neoplasia gástrica. El cáncer gástrico tiene dos formas de acuerdo a la instalación, ¿no? Cáncer temprano, early CA, y el cáncer avanzado, ¿no? El cáncer gástrico temprano utiliza la clasificación de Yamada y el cáncer gástrico avanzado la clasificación de Borman, ¿no? Lo que caracteriza a un cáncer gástrico temprano es síntomas de dispepsia, dolor tipo cólico difuso, anemia, vómitos, pérdida de peso. La pérdida de más de 6 kilos en un mes es un paciente que aparentemente no ha disminuido demasiado su ingesta de alimentos, pues deben sospechar una neoplasia, ¿no? Y ya cuando el paciente presenta una pérdida de peso muy evidente, ya está cursando con hemorragia estiva alta, tiene un síndrome pilórico o se palpa el tumor, tienen la evidencia pues de algunos signos, ¿no? Cuando un paciente tiene cáncer de estómago puede dar metástasis a varios ganglios que tienen nombre propio, ¿no? Por ejemplo, existe el ganglio de Virchow, ¿no? Se escribe Virchow, ¿no? Es un ganglio que está en el ángulo que se forma entre la clavícula y el esternocleidomastoideo. Ahí cogen con su dedito, hacen un ganchito y encuentran una tumulación dura, pétrea, fija los planos profundos, ese es el ganglio de Virchow. La primera chance es que sea metástasis de un cáncer de estómago, pero después cualquier víscera abdominal puede dar metástasis a ese nivel. Ganglio Virgo. En el lado derecho se llama ganglio de Daniels, o sea, clavícula derecha, esternocleidomastoideo derecho. La primera chance que sea metástasis de un cáncer de esófago, el Daniels, pero cualquier víscera abdominal, incluido el estómago, puede dar metástasis a ese nivel. El tercer ganglio es un ganglio que está debajo del mentón, se llama ganglio Trozier. El Trozier traduce metástasis de cualquier víscera abdominal. Y en ocasiones en el ombligo van a tener una lesión eritematosa con un nódulo pétreo. Eso se llama el signo de la hermana María José. No se habla de un cáncer gástrico ya avanzado, ¿no? Entonces todo eso se puede ver en pacientes que tienen cáncer gástrico avanzado, donde el compromiso supera la mucosa, la muscular, perdón, la muscular propia que está en la mucosa. Entonces, bueno, en cáncer temprano existe la clasificación de llamada, el 1, 1A, 2A, 2B, 2C y el 3. El compromiso es de parte de la pared gástrica, no atravesado las 4 capas. En cambio, el cáncer gástrico avanzado, según la clasificación de Borman, el Borman 4 ya es un paciente con estómago rígido, ¿no? Cuando ustedes le inyectan aire a través del endoscopio, le inyectan un chorrito de líquido, no se deforma la pared del estómago, está rígido, ¿no? En bota de cuero que le llaman. Entonces acá ya estamos frente a una neoplasia pues muy avanzada, ¿no? ¿Cómo hay que estudiar a estos pacientes? Pues haciendo videoendoscopía, ¿no? Pero lamentablemente es un diagnóstico tardío en el 60% de los casos, ¿no? Igualmente, si tiene anemia, hay que estudiar la anemia, usualmente es una anemia ferropénica, ¿no? Y hacer la endoscopía. Permite tomar la biopsia a través de la endoscopía y eso va a proporcionar certeza de diagnóstico, pues, ¿no? Una vez que ya tiene la evidencia de un cáncer gástrico, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer el estadiaje. Entonces tiene que pedir tomografía de tórax y abdomen, ¿no? De pelvis también, con contraste, ¿no? Para ver si se aprecian estas imágenes que nos hablan de una clara metástasis en el hígado, ¿no? También algunos hospitales tienen ecoendoscopio, ¿no? Introducen el endoscopio y en la punta tiene un transductor que va tomando más de frente las fotografías de las lesiones. Eh, en ocasiones ustedes hacen una cirugía abierta o una más conservadora como la laparoscopía y lo que encuentran es estos gránulos de mijo, ¿no? Como si fuera una milia, ¿no? En ese caso ya estamos hablando de una carcinomatosis peritoneal, ¿no? Acá no hay mucho que ofrecer a un paciente que ya dejó pasar su tiempo, demasiado tiempo. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Pues suele ser curativo, se reseca todo el tumor o parcialmente, se hace vaciamiento ganglionar, entonces eso es parte del tratamiento, ¿no? En ocasiones hay que hacer terapia paliativa de hemorragia, de obstrucción, ¿no? Solamente cuando se brinda tratamiento oncológico, la sobrevida no suele variar mucho, ¿no? Se considera que un cáncer está curado cuando el paciente ha sobrevivido a su cáncer después del tratamiento 5 años y le dan de alta, ¿no?
pero en medicina nada es absoluto, ¿no? Hemos tenido ocasión de ver, por ejemplo, gente con cáncer de mama que 25 años atrás le dieron de alta y un buen día viene porque convulsiona y tiene una metástasis cerebral, ¿no? No, como digo, la medicina no es absoluta, ¿no? No tiene verdades hacia el 100% en algunos casos. Uno creería que después de 5 años de seguimiento ya no hay nada, ni rastro del cáncer, y no es así. Lo que pasa es que algunas células neoplásicas se esconden, ¿no? Y realmente el encéfalo es un santuario, ¿no? Entonces ahí no llega quimioterapia, muchas veces hay que colocar terapia intratecal. Quita un poco el líquido cefalorraquídeo y le inyectan quimioterapia y de esa manera se cercioran de que están tratando el cáncer que puede haber metastizado a nivel de encéfalo, ¿no? Otra cosa que se ve con cierta frecuencia en una población como la nuestra son los cuerpos extraños, ¿no? Sobre todo los niños se llevan a la boca pues una serie de objetos metálicos y pueden progresar, ¿no? Así que hay que hacer una endoscopia para retirar esos productos. Eh, de tal manera de que puede haber compromiso del píloro, de la barba ileocecal, muchas veces pasan monedas y logra flanquear el píloro, pero definitivamente donde no va a pasar es en la región ileocecal, ¿no? Que es mucho más estrecha. Entonces, si no pasa por ahí tienen que operarlo, porque si no es una distensión abdominal, ¿no? Y ya en adultos vemos pues gente que consume sustancias que no son nutritivas, ¿no? Como por ejemplo los fitobesoares, los tricobesoares, ¿no? Fitobesoares que de aquellas personas que se comen la pepa de los nísperos, ¿no? Y los tricobesoares son gente que tienen un compromiso psiquiátrico, se arrancan el cabello y se van comiendo su cabello y forman pelotas de pelo en el estómago, ¿no? Inclusive hay un síndrome que se llama síndrome de Rapunzel, ¿no? En honor a esa película, a esa serie de Disney en la cual pues la princesa tiene su cabello largo, el papá se pone en la relación con su enamorado, él lo confina a una torre y lanza su cabello y por ahí se trepa su enamorado, ¿no? En honor a eso existe el síndrome de Rapunzel, ¿no? Los que les gusta leer en internet pongan síndrome de Rapunzel, Loja, y ahí está un artículo que hemos publicado ahora 10, 12 años atrás, en la cual el doctor Albizuri, que es su profesor de cirugía, que con un par de semestres más les va a enseñar, este, él operó una paciente en la cual pues tenía un compromiso psiquiátrico, se arrancaba los cabellos, se los comía y se fue formando una pelota de pelos, ¿no? Que estaba mezclada con resto de alimentos y que tenía pues una halitosis terrible, ¿no? Y cuando retiraron la, la bola de pelos tenía la forma de un estómago de una jota y tenía una cola larga que llegaba al duodeno, ¿no? Y revisando la literatura pues se llama síndrome de Rapunzel, ¿no? Entonces eso es parte de los besoares que pueden haber, ¿no? Muy bien, entonces eso era todo lo que queríamos transmitirles. No sé si tengan una pregunta o algún comentario, una experiencia de repente personal, familiar. Doctor, buen día. Quería hacer una consulta. En el caso de los pacientes con ACO que consuman, bueno, las pacientes mujeres jóvenes, ¿no? Y el omeprazol, no, el uso del omeprazol o los antiácidos no podría generar que estos se inhiban y generar No, manifestaciones no deseadas. no, más bien lo que hay interacción es con gente que consume otros productos que tienen metabolismo hepático, ¿no? Por ejemplo, hay chicas que consumen anticonceptivos y toman, por ejemplo, inhibidor de protones, ¿no? Entonces puede haber una interacción ahí por competición a través del Stockholm P450, como hablábamos ayer, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, si vamos a largo plazo, pues definitivamente no es conveniente, ¿no? Y como ya hemos dicho, los inhibidores de protones no deben usarse por quiten estas pajas, ¿no? Hay 4 indicaciones precisas para usar inhibidores de protones. ¿Cuáles son? Una es úlcera péptica, sea gástrica o duodenal. 2 es enfermedad por reflujo gastroesofágico. 3 Solinger Ellison y 4 úlcera péptica. No hay más, ¿no? Pero acá, pues en Perú, alguien dice, me abre el ojo estómago, o omeprazol. Tengo gases, pantoprazol o esomeprazol. Entonces, no hay un control, ¿no? Y como hemos dicho, enfermedad por reflujo gastroesofágico máximo son 6 a 8 semanas de tratamiento. Una úlcera péptica son 6 semanas de tratamiento y después hay que suspenderlo. Pero hay gente que lo toma de forma crónica, ¿no?
Entonces no es conveniente, deben usar de acuerdo a las indicaciones propias, ¿no? No deben usar por usar un determinado producto. Y siempre hay que verificar la interacción con otros fármacos, porque al final eso va a redundar en que tenga metabolismo hepático y renal y podemos exacerbar algún efecto adverso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. En el caso de un paciente crónico que consume pastillas, ¿no? De por vida y se da en la ocasión de que consuma alcohol, eh, veríamos mayor daño en el hígado, en el riñón. No sé si me puede explicar cuáles serían esos daños y qué Claro, pues, órganos los que se gente que dañan. consume alcohol tiene varias patologías, ¿no? Hay toda una cardiopatía vinculada al alcohol, ¿no? Son personas que van a hacer beriberi, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el alcohólico crónico generalmente no tiene en su dieta un suplemento de vitamina B1, de tiamina. Entonces son gente que hace ataxia, hacen tronco de marcha, hacen nistagmus y se comportan como pacientes que hacen una encefalopatía de Wernicke por deficiencia de tiamina, es uno, ¿no? Dos, el paciente que tiene alcoholismo crónico va a terminar haciendo cirrosis hepática, ¿no? Como una de las causas más frecuentes, ¿no? Eso en relación al alcoholismo crónico. Ahora, gente que está tomando pues AINES, hay que ser juiciosos en el uso, ¿no? Hay gente que tiene, por ejemplo, artritis reumatoidea y actualmente los tratamientos para la artritis reumatoidea han cambiado notablemente con el advenimiento de inhibidores de tirosinasa, ¿no? Con el advenimiento de biológicos. Entonces, va a depender de dónde estés trabajando. En nuestro medio, indudablemente no va a ser factible dar ese tratamiento porque es caro, ¿no? Por ejemplo, los primeros que aparecieron como biológicos, como para manejo de artritis reumatoidea son el etanercept, el infliximab, el adalimumab. Y cada vez están apareciendo más productos, ¿no? Entonces, esas son alternativas excelentes frente a un paciente que está tomando un AINE, ¿no? Porque al paciente con AR lo que le consulta es porque tiene dolor. A él no le interesa que la articulación esté deformada, que tenga componente inflamatorio, sino que le mejores el dolor. Entonces, si tú logras eso, el paciente va a consumir más AINES por su propia cuenta, ¿no? Entonces, uno tendría que dar máximo 5 o 7 días de AINES, luego parar el tratamiento, porque cuando se da más de 10 días definitivamente produce una serie de efectos adversos. Uno es la úlcera gástrica duodenal, ¿no? Dos, hace nefritis intersticial. La nefritis intersticial es una forma de insuficiencia renal no oligúrica. La insuficiencia renal clásica cursa con un periodo de oligonuria, ¿no? Las primeras 2 semanas disminuye el volumen urinario importantemente, ¿no? O sea, baja la cantidad de orina al estado de oliguria menos de 400 en 24 horas. Cuando baja menos de 150 se llama anuria. Entonces, esos pacientes van a terminar orinando normal, o sea, no altera el volumen urinario, los que tienen nefritis intersticial por AINES, pero presentan eosinofilia en el hemograma, eosinofiluria. Cuando usted le toma el sedimento de orina, más del 20% son eosinófilos, suelen cursar con fiebre, con rash. Entonces, esas personas hacen una nefritis intersticial asociada a AINES, ¿no? Al margen de la úlcera que también pueden producirla, inducirla, ¿no? Sobre todo gente que toma múltiples fármacos, ¿no? Entonces, uno tiene que revisar cuando da terapéutica en forma panorámica. El gran problema de mucha gente es que desestiman la competencia de un clínico como el médico internista y de frente, por ejemplo, se va al reumatólogo, el reumatólogo en forma tubular solamente le indica lo que corresponde a él. Se va al cardiólogo, el cardiólogo le indica solo lo que le corresponde a él, pero no se fija lo que está recibiendo el resto. Entonces es una farmacia andante, ¿no? Son abuelitos de 70, 80 años que están tomando 10, 12 medicamentos, ¿no? Y eso se ve a menudo en la práctica privada, ¿no? Vemos gente que, por ejemplo, consume irbesartán, consume atenolol, amlodipino, aspirina, clopidogrel, ¿no? Usa inhaladores, etcétera, etcétera. Entonces, la suma de varios medicamentos definitivamente va a dañar cualquier estómago. No todos los productos vienen con cubierta protectora, ¿no? Y como ya hemos dicho, los AINES pueden ocasionar úlcera o gastritis erosiva por lo menos por el segundo mecanismo, ¿no? Se ha dado por vía sublingual o intramuscular. De todas maneras va a producir inhibición de prostaglandinas y eso va a llevar a que el paciente presente úlcera, ¿no? Entonces, no es tan cierto que si le da sublingual no afecta el estómago, no es así, porque ese es uno de los mecanismos, ¿no? El otro mecanismo es a través de inhibición de prostaglandinas. Entonces, uno tiene que revisar juiciosamente la interacción de los productos.
y tratar de usar lo menos posible los AINES. Los AINES máximo deben ser 7 a 10 días, luego paran unos 4 o 5 días, pues otra vez pueden rotar así, porque el paciente lo que le interesa es que le calme el dolor. Lastimosamente, mientras no sea quirúrgico, todavía el dolor puede persistir, ¿no? Bien. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, los dejo por acá. Mañana igual a las 7:30 terminamos con la clase de páncreas y vaso de mi parte. Doctor, Sí. disculpe, a pedido de la doctora Coalia, la clase podría empezar a las 8. Ella va a ser a las 7 su clase. ¿Sí? No, lo que pasa es que tenemos práctica y hoy ya le faltó tiempo porque me pidió que le dije... Ya, no hay problema. De 8 a 9 entonces mañana. Ya, doctor, gracias. Sí. Buenos días. Hasta mañana entonces.